Buena gente, ¿cómo va? En este video voy a seguir un poco con la introducción de todo lo que tenés que saber sobre el análisis de datos y el fútbol para que vos puedas arrancar y tener una base de al menos qué cosas al menos me sirvieron mucho a mí para aprender todo lo que sé hasta el momento en estos últimos años y que puedas ir viendo que con los recursos a mano que tenés sin tener que capaz poner nomás el tiempo para practicar las cosas necesarias se puede llegar a aprender muchísimo. Entonces, básicamente, todo lo que yo hago de análisis de datos y fútbol está muy basado en programar y saber Python para esto. Que es un skill que probablemente no muchos tengan y que es demasiado útil no solo para lo que es el mundo del fútbol, sino también es algo que se busca un montón, el tema de la programación y saber Python o saber cualquier tipo de lenguaje y poder foguearte o chocar con él es algo muy importante para un montón de puestos en la actualidad en lo que es las empresas por fuera de lo del fútbol también. Entonces, sin más, yo voy a explicar un poco cómo empezar con Python y cómo lo podés relacionar con el mundo del fútbol, cuáles son los recursos básicos o de dónde podés buscar información para empezar a aprender y empezar a realizar tus proyectos. Eh, Básicamente lo separé en dos, un poco que es lo que es Python en sí, como lenguaje de programación, no aplicado al fútbol, sino lo básico que tendrías que saber se necesitaría. Sin las nociones básicas del lenguaje, hay muchas cosas que, por más de que tengas el código y por más de que las entiendas, los análisis van a terminar siendo pobres o vas a terminar perdiendo mucho tiempo sin saber qué hacer en cada caso. Entonces, básicamente es necesario que se aprendan las nociones más básicas de lo que es Python. No te digo de que seas un fenómeno, de que estés 3 meses enteros aprendiendo el lenguaje, aprendiendo Python, sino lo que es necesario es tener las nociones básicas. ¿A qué me refiero con nociones básicas? Primero es entender qué es Python, qué es un lenguaje de programación, y entender que en dónde se ejecuta. O sea, necesitas tener una suerte de consola, una suerte de intérprete, lo que se llaman IDEs, que puede ser Visual Studio Code, puede ser Jupyter Notebooks o puede ser de cualquier tipo la consola de CMD de tu computadora, pero necesitas primero el lenguaje en sí que se descarga de python.org y luego poder tener un software que te permita escribir código y ejecutarlo también. Yo recomiendo Visual Studio, a mí me encanta, me sirve nomás para Python y también me sirve para JavaScript y puede servir para cualquier tipo de lenguajes. Es muy completo, la verdad. Yo lo recomiendo a muerte. Lo básico sería, en parte eso, entender qué es Python, entender cómo se ejecuta y después las nociones básicas del lenguaje de programación. Que desde ahí ya arrancamos con lo que qué es una variable, qué son las funciones en el lenguaje de programación, qué son los tipos de datos que puede haber en el lenguaje de programación, lo que es strings, enteros, floats, doubles, booleanos. Todo eso es necesario saberlo. Eh, Después también lo que son los operadores, el si, el or, el and, lo que sea. Se necesita saber porque te agrega un montón. Luego también necesitarías entender lo que es los loops o los que es for, lo que es while. Todo eso es necesario entender. Es básicamente poder ir iterando o haciendo como un loop, como dice la palabra, de principio a fin sobre ciertas cosas o sobre ciertos tipos de datos, como puede ser los que ya nombré, o también lo que se llaman las listas y los diccionarios, que eso también es muy importante que se pueda entender. Que es todos esos tipos de datos o tipos de estructuras que existen en la programación, es clave poder manejarlas a nivel básico, entender qué son, entender cuáles son sus propiedades más básicas de todas, entender cómo las podés manejar o cómo las podés adulterar. Eso termina siendo muy básico. Y por último, dentro de lo que es más básico del lenguaje Python, que o sea, va a terminar siendo por fuera de lo que es aplicado a fútbol, sería todo lo que es condicionales. Un if, un else, básicamente poder escribir estructuras que en base a una condición puedan hacer algo y si esa condición no se cumple poder hacer otra acción. Básicamente, si yo quisiera devolver una función, armar una función que te diga que es verdadero cuando el día de la semana es martes, yo podría armar un if que si el día de la semana es martes, devuélveme verdadero. Y si no es martes, devuélveme falso. Eso es básicamente para lo que se usan los if o los condicionales. Luego,
Hay una librería en particular de Python que también excede un poco a lo que es el mundo del fútbol, que se llama Pandas, que es indispensable que puedas saber cómo usarla, porque se usa para todo. Yo en todos los archivos de Python que armo o que uso, sí o sí uso Pandas. La librería la uso los data frames, que básicamente Pandas es una librería de Python. Que las librerías, bueno, también entender la noción de qué es una librería. Que básicamente una librería es un conjunto de funciones que alguien crea para que disponibilizarlo y que otra gente pueda usar esas funciones para determinados fines. En el caso de Pandas, todas las funciones están relacionadas con el uso y manejo de tablas. Que a las tablas en Pandas se les llama data frames, que básicamente es un marco de datos. Entonces, vos con Pandas podés crear tablas a las cuales vos podés manipular de manera muy fácil usando las funciones de la librería. Podés filtrarlos, armar nuevos data frames, podés mergearlos, se pueden hacer un montón de cosas. Pandas es una librería muy reconocida y muy utilizada en todo lo que es el mundo de la programación. Entonces, eso es necesario que se sepa. Un pequeño tutorial de cómo arrancar con Pandas o de qué es. No le vas a poder escapar si te interesa todo esto a usar Pandas. Así que es muy necesario que lo sepas usar. Y también lo que te permite Pandas es usar e importar a Python archivos CSVs, Excel, archivos de texto o un montón de otras cosas que se pueden, o sea, yo en uno de los tutoriales anteriores importé información directamente desde una página web y eso me lo devolvió en tabla y yo pude usar esa tabla para toda la visualización que yo quería armar. Y una pregunta que seguro te harás será cómo yo puedo acceder a esta información o cómo yo puedo aprenderla, porque obviamente sin que nadie te la explique o sin ningún tipo de ayuda es imposible aprenderlo todo solo. Yo recomiendo mucho buscar cursos en internet gratis de Python, que hay millones. La democratización de la información con el tema de enseñar lenguajes de programación es muy amplia. Hay muchos videos muy buenos en YouTube de casi, no sé, 8 horas, 10 horas que asemejan a lo que es un curso entero, que te permiten aprender y te explican un montón de las nociones básicas de Python. Voy a dejar un par en la descripción si les interesa, y si no, hay muchas páginas web como lo es Coursera o Udemy, entre otras miles, que te disponibilizan ciertos cursos para poder aprender Python. Así que, sin más, ya me voy a meter un poco en todo lo que es el ya Python, pero orientado al fútbol. O sea, yo ya pensando de que todas estas nociones básicas las pueden ir manejando, les voy a contar un poco cómo puedes empezar a aplicar todo eso a el fútbol, o a hacer visualizaciones para el fútbol, o a hacer análisis de los datos con el fútbol. Así que, sin más, arrancamos con eso. De base, surfeando por Twitter me encontré con el sheet que les estoy mostrando y les estoy compartiendo de Dominic Samanji, un usuario de Twitter que la verdad, acá están las redes sociales de él. Hizo un laburo increíble juntando todos los tutoriales o juntando todo el contenido online que hay sobre deportes en general, no solo fútbol, pero en mi caso voy a aplicarlo todo al fútbol. Y tutoriales, paquetes, información muy valiosa. Entonces, acá en las solapas de arriba se puede ver de que está tutoriales de Python y hay una solapa que es, en este caso, soccer o fútbol. Que hay mucha información sobre videos o tutoriales para que vos puedas aprender a usar ciertas cosas. No solo tutoriales, sino también paquetes, que muchas de las librerías que yo hablé, como las son Pandas, pero de otro tipo, como lo es MPL Soccer, Stats1Py, Soccer SG, hay un montón en las cuales vos podés aplicar esas librerías a cuestiones relacionadas con el fútbol y son muy útiles. Yo las uso un montón, casi todas las que están acá. Y después también algo que es recontra clave, empezar a seguir gente que haga contenido de fútbol. Yo no les puedo explicar la cantidad de cosas que aprendí en Twitter siguiendo a la gente correcta e investigando cuentas, investigando algunas comunidades o también algún que otro canal en Discord. Lo mejor que pueden hacer es investigar qué está haciendo la otra gente y ver si la otra gente disponibiliza cómo lo hace o también comenta sobre qué hace. Se aprende un montón. Hay un montón de gente en Twitter
capacitada increíblemente para todo esto. Esta lista, acá que disponibiliza nuestro amigo Dominic, es principalmente orientada a gente que realiza contenido en inglés. Yo en la descripción les voy a dejar muchas cuentas de Twitter en español, como lo puede ser Vidot Spain, Jesús Lagos, que es un analista tipo muy conocido que sube cosas increíbles, tiene un insight muy bueno. Todo lo que es Big Data Sports, que es un podcast y también un newsletter, que hablan más sobre las nociones generales de los datos y el fútbol, normalmente, no tanto sobre cómo aplicarlo a Python o cómo aplicarlo a un lenguaje de programación, pero es muy útil. Mati Conde, que es una persona que trabaja en Opta y escribe también distintos artículos que son muy buenos, te hace entender muy bien cuáles son las cosas que a la gente le importa o a la gente del ámbito de los datos les importa ver, porque lo que él está investigando probablemente sea lo que se le pide dentro de todo lo que es Opta, que Opta es una de las empresas más importantes de fútbol. Y muchos otros que también se los voy a dejar en la descripción. Es necesario que puedan verlos y puedan absorber todo lo que la gente tiene para ofrecer. Si ven alguna una visualización que les parece muy importante o que agregan tipo mucha información, poder intentar entender cómo la hizo o ver si efectivamente disponibiliza en un repositorio de GitHub toda esta información. Así que esto es para que ustedes puedan ir viendo qué es cada una. Hay muchas que son dedicadas a hacer canchas en fútbol o a plots en sí. Hay otras que son para sacar información de distintas páginas, como lo es Scrapper FC. Hay otras que son para armar modelos en base al fútbol, como lo es Soccer SG, Cloppy y Soccer Action. Hay un montón. Y de los tutoriales es clave que puedan ver el canal de Mackay Jones, el padre de la criatura, es un fenómeno. El canal de él lo hizo hace un par de años y no queda viejo. Enseña un montón de cosas, todos los tutoriales son muy buenos, todos los tutoriales tienen código online, entonces hay muchas visualizaciones que probablemente vos hayas visto y digas tipo, che, ¿cómo puedo hacer esto? Y replicando el código de lo que sube Mackay en los tutoriales, se puede hacer. De la misma manera que yo estoy intentando hacerlo en español, Mackay Jones lo hizo en inglés. Es muy importante, yo he aprendido un montón en base a estos tutoriales. Y después obviamente aplicándolo o modificándolo todo para lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces es muy importante que lo puedan seguir a Mackay. Es muy importante que entiendan de las librerías que están disponibles relacionadas con el mundo del fútbol. MPL Soccer, Scrapper FC, Soccer Action. Hay un montón. La Open Data de StatsBomb es una librería también en Python, StatsBombPy. Tengo un par de videos que los pueden ir a buscar sobre el tema. Y después también existe repositorios en GitHub de gente que también es del ámbito, o sea, del submundillo de datos en fútbol, como lo es, a mí la que más me gusta y la que me parece que tiene la mayor cantidad de información, es el repositorio Football Analytics de Ed Webster. Es la enciclopedia de lo que se puede entender como datos y fútbol. La mayor parte del contenido está en inglés, por no decirles todas, pero si lo pueden usar es increíble la cantidad de información que tiene condensada este repositorio. Clave. La verdad es una locura. Pueden ver muchas visualizaciones, mucho código, muchas métricas de cómo se calculan. Pueden ver papers. Es infinito. Les recomiendo un montón que ustedes puedan entrar y revisarlo. Yo me he encontrado cosas muy buenas. Y también de ahí expandir la búsqueda a cualquier lugar de GitHub. Poder googlear, poder investigar, encontrar cuentas en Twitter que hablen del tema. Si buscan van a encontrar, muy probablemente. A mí en la experiencia que yo tengo estos meses es que hay un montón de gente dispuesta a compartir sus conocimientos en las redes sociales sobre estos temas y se puede aprender un montón solamente escuchando o leyendo o investigando. Así que para mí es muy clave que se puedan tomar el tiempo y si les interesa puedan ir investigando y dándose maña para encontrar ciertas soluciones a lo que ustedes quieren. Otra de las cosas que seguro me preguntarán o se estarán preguntando es, bueno, ya tengo todos los recursos, tengo todas las herramientas para poder codear o poder hacer cosas en Python, tengo los tutoriales, tengo todo, ¿de dónde puedo sacar la información para practicar?
Y en base a eso se puede sacar, la semana pasada saqué un video en el cual mostré las principales páginas de donde yo saco la información que se pueden usar para practicar o para hacer proyectos propios. Les recomiendo sí o sí que vean ese video porque no voy a volver a hablar sobre todas las páginas en sí que yo uso. Hay un montón: Football Reference, SofaScore, FODMob, Understat, se puede un montón. Con un par de las librerías de Python que les he mostrado, hay ciertas funciones que te permiten sacar la información desde la página sin tener que hacerlo a mano, así que también les recomiendo que puedan ver eso, que sean muy precavidos con ese tema, porque el tema del scrapeo es algo medianamente controversial en todo este mundo. Lo tienen que hacer a conciencia, tienen que regir con los términos y condiciones de cada una de las páginas, porque si no les pueden bañar la IP, que básicamente no te deja entrar a la página por un par de horas, ¿no? Entonces les recomiendo que lo puedan ir viendo, que vean el video anterior. Y sí, los que ya he hablado en otros videos, pero no voy a dejar de decir, es de que está la Open Data de StatsBomb, que pueden ver el repositorio en GitHub. Tengo un par de videos también explicando cómo acceder y cómo la pueden usar y cómo armar mapas de pases y mapas de tiros. Es muy bueno este recurso para poder aprender a usar data de eventos en lo que es el fútbol. Es data muy avanzada, es data que es básicamente casi lo más bajo nivel o lo más detallista que pueden llegar a tener en el mundo del fútbol para poder sacar, hacer conclusiones sobre partidos. Pueden juntar data sobre esto para empezar a armar modelos de predicción de goles esperados, asistencias esperadas. La verdad que la información de StatsBomb es muy buena y es un recurso indispensable que no quiero dejar de decirles de que existe gratis también. Así que lo pueden ir investigando y lo pueden ir consultando. Cosas que también quería comentar es de que existe, o sea, muchas empresas relacionadas con el mundo del fútbol, como lo es Opta, que tiene la web The Analyst, está también StatsBomb, está también Driblab. Hay un montón de contenido que existe como notas y existen como para explicar ciertas métricas. Por ejemplo, o sea, Opta realiza muchas notas y, o sea, mucho contenido en base a datos, en base a información. Realmente hablan sobre cierto suceso del fútbol y le aplican visualizaciones o le aplican datos para explicar mejor qué está sucediendo o por qué las cosas suceden así. A esas empresas, a las más conocidas, que suben contenido en Twitter y suben contenido en sus páginas web, les recomiendo un montón seguirlas. Y también porque es muy probable que de las métricas más conocidas, como lo pueden ser goles esperados o entre otras, tengan notas explicando qué son, cómo se calculan y para qué sirven, y entender cuál es el contexto en el cual se crean y entender las limitaciones de los modelos o de las métricas, que es algo muy importante para que cada uno tenga en claro y pueda aprender sobre cada una de ellas. Y después, obviamente, si las quieren usar, usarlas con conciencia, entender todo el contexto que las rodea, ¿no? Es muy importante. Voy a dejar también los links en la descripción. Las más conocidas, como les dije, es StatsBomb, Opta, Driblab, también está StatsKey, que creo es de México. Nada, es muy importante que puedan buscar ese contenido online también, que es muy útil. Para ir cerrando, probablemente otra de las cosas que también se pregunten es cómo poder aplicar todo esto a cosas propias o a cosas que te interesen, porque obviamente es muy probable que no tengas la información que vos quieras de entrada, porque es muy difícil obtenerla totalmente gratis, o sea, sin pagar un servicio como lo puede ser Instat o Wisecout o lo que sea. Es muy importante que entiendas de que los recursos para practicar existen y puedas encontrarle la vuelta a hacer cosas que te diviertan, cosas que quieras encontrarle el jugo, y que la mejor manera de ir aprendiendo y de mejorar en todo esto es haciendo, practicando, interesándote por las cosas que hacen otros, entendiendo a ver si yo puedo hacer esas cosas. Y de esa manera, si te lo pones en la cabeza y le buscas la vuelta, es imposible que no llegues hasta ese camino. Obviamente que lleva tiempo de la vida de cada uno, aprender de cero, pues acá no es algo tan trivial. Hay mucha información que se tiene que aprender, es muchas de las cosas que tenés que dominar, pero en sí los recursos están todos para que vos los puedas dominar. Existe la información gratis, existen los recursos para aprender gratis, existen videos en YouTube, gente en Twitter, en todos lados que te disponibiliza información o datos o contenido
o consejos sobre cómo podés vos arrancar o cómo podés vos hacer ciertas cosas relacionadas con Python o también R, en el caso en que a vos te convenza más ese lenguaje de programación, y el fútbol. Muchos analistas de datos que están en Twitter dando sus análisis, armando hilos. Esa información es muy importante. Así que te recomiendo que si te interesa algo, por ejemplo, yo lo primero que hice fue formarme una cuenta de Twitter y empezar a armar contenido para esa cuenta de Twitter. Me llevó a aprender un montón porque como quería ir subiendo cosas y distintas cosas sobre cada uno de los lenguajes, sobre cada una de las acciones de los partidos, o en mi caso de mi club Lanús, fui aprendiendo, fui investigando y fui mejorando. Las primeras cosas que subía no eran las mejores, eran cosas que había visto que otra gente subía y tuve acceso al código sin saber mucho. Lo pude, pude juntar información de distintas páginas web, como lo de SofaScore, para poder armar las primeras visualizaciones y de ahí pensar tipo, bueno, las quiero ir mejorando, ¿qué tengo que hacer? Y de ahí seguir ese rumbo, pero es esencial que puedas practicar y que quieras practicar. Que le encuentres la vuelta a el aprender y a la vez el divertirte, encarando capaz un proyecto, una cuenta de Twitter o encarando una página web para subir información sobre distintos tipos de gente o de lo que sea, porque también eso te va a permitir de que la gente del ámbito te empieza a conocer y empieza a conocer tu laburo, y si tu laburo es bueno y si te interesa un montón, puedes ir codeándote con gente que más conoce de los temas y te puede ir abriendo un montón de puertas. Así que, sin más, esos son todos los consejos que tengo yo relacionados con el mundo del Python, al menos de forma bastante introductoria, y el fútbol. Van a seguir viniendo videos de este tipo. Ya la semana pasada subí las fuentes de información gratis más conocidas. Ahora estoy subiendo fuentes de información gratis, pero ya más relacionadas con Python. Las próximas semanas voy a seguir subiendo contenido sobre el tema, así que a mí también síganme, suscríbanse al canal que va a haber mucho contenido por venir. Ya hubo mucho y yo quiero seguir reflejando todo esto que sé sobre la gente. Así que sin más, gente, les deseo a todos un muy bello día y una muy bella semana. Y chau chau.